brindar esta conferencia. Igualmente al Colegio de Ingenieros por brindarme este espacio para poder brindarles o compartir un poco el conocimiento sobre la continuidad del negocio. Bueno, esto lo explicó el ingeniero Henry Valle. Vamos a ver esta agenda. Inicialmente vamos a ver una introducción y después vamos a ver la normativa, ¿no? La ISO 22301, que habla sobre la continuidad del negocio. Igualmente vamos a ver sobre el sistema de gestión de continuidad de negocio, que básicamente es luego veremos un poco del VIA, ¿no? del análisis de impacto del negocio. Continuaremos con en sí qué es la continuidad del negocio desde el punto de vista teórico. Haremos un barrido, digamos así, de la evaluación de riesgos, ¿no? En los diferentes sitios para poder continuar con el negocio. Veremos sobre el plan de continuidad, ¿no? El documento en sí. Y lo más importante ahora es cómo estar preparados tecnológicamente, porque el plan de continuidad debe apuntar hoy, con las características que nos toca vivir, a estar preparados tecnológicamente para que los negocios continúen. Bueno, como introducción, yo lo que se quiere en esta exposición es sugerir, en base a la norma técnica ISO 22301, diversas formas prácticas de alinear un negocio a que siga operando. Básicamente eso. Entonces, es una sugerencia de buenas prácticas que en base a la ISO 22301 los negocios deberían seguir operando. ¿Sí? Bueno, acá un poco de teoría dentro de estas buenas prácticas, siguiendo la ISO 22301, ¿no? que es una normativa internacional que existe, que nos dice básicamente que una organización para continuar en la entrega de sus productos o servicios dentro de sus plazos aceptables a una capacidad predefinida durante una interrupción. O sea, tiene cualquier producto o servicio tiene que seguir brindando esos productos o servicios independiente de que tenga una interrupción, que hemos visto diferente. Entonces, estas interrupciones pueden ser desastres naturales, ¿no? Pueden ser incendios, problemas en la cadena de suministro con los proveedores o con el transporte, ¿no? Una pandemia como es la que actualmente estamos viviendo, ciberataques, porque vemos también la tecnología, que es lo último que vamos a ver, y que los ciberataques están a la orden del día, ¿no? Inclusive también problemas políticos como los que estamos viviendo en la crisis política que tenemos ahorita actualmente en el Perú. Entonces, acá lo importante es analizar estos riesgos y, según estas buenas prácticas, debemos tener un plan de continuidad, un documento que nos indique qué es lo que tenemos que hacer para que el negocio continúe con sus operaciones, sea un negocio que brinde productos o que realice productos, o un negocio de servicios, ¿no? que brinde servicios a sus clientes. Bueno, más allá de la normativa, nos lleva a tener un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y esto, siguiendo el ciclo de Deming, tenemos siempre que planificar. O sea, lo que tenemos que hacer es establecer, y ahí vamos a ver cómo se hace el impacto del negocio, cómo se establecen los riesgos, ¿no? Y en base a esos resultados, nosotros
vamos a tener que implementar acciones, ¿no? En este caso hacer, ¿no? Para poder, en base a eso, a esas acciones, mejorar los procedimientos, o en todo caso, adecuar los procedimientos al momento que digamos que estamos operando porque hay un incidente, ¿no? Eso no significa que deje de tener una supervisión. O sea, tenemos que siempre estar en constante revisión del plan, porque los negocios son dinámicos, no son estáticos. Entonces eso nos obliga a siempre estar verificando y dependiendo también, se puede hacer cada 6 meses, se puede hacer una vez al año, ¿no? La idea es que no pase 12 meses sin revisar esos planes para que no queden solamente escritos, sino que también estos planes acompañen al crecimiento del negocio y dependiendo del impacto en el caso de tener estos incidentes, como podría ser el caso de una pandemia, que es lo que estamos viviendo, podamos accionar rápido, ¿no? Lo último, al igual que el caso de la revisión, es actuar, porque siempre tenemos que estar ese documento actualizándolo, ¿no? De acuerdo a las modificaciones que existe en la misma organización o simplemente por cuestiones normativas, legales, que pueden haber cambiado y también hay que estar adecuando el plan de acuerdo a esas normativas, ¿no? Entonces, este sistema de gestión de continuidad de negocio, que como todos los hizo, sí en el ciclo de Deming tenemos que planificar, tenemos que hacer, tenemos que verificar y que tenemos que actuar. Siempre va a seguir ese ciclo, ¿no? Entonces, ya entrando al día, ¿no? Hacer un análisis de impacto del negocio, dependiendo el procedimiento. O sea, vamos a tener, digamos, un procedimiento que podría ser el despacho de los productos. Entonces, tenemos que analizar cada uno de nuestros procedimientos críticos para poder nosotros dar el RPO, el RTO y el MTPO. Entonces, digamos, vamos a cualquier proceso, ¿no? Y como ven en la parte superior, es el momento que se hace el incidente. En el momento que se hace el incidente, nosotros, si el último backup fue a las 8 de la mañana del día de hoy, y este incidente sucede a las 3 de la tarde, hay, hay una data huérfana de 8 a 3 de la tarde, ¿no? Entonces, ese periodo de pérdida de datos es el que se le llama el RPO. Listo. Entonces, una vez que sucede el incidente, nosotros vamos a tener un tiempo para poder restaurar las aplicaciones que incurran en ese procedimiento. Entonces, ese periodo digamos, se restaura las aplicaciones se le conoce como el RTO, ¿no? Que es hasta que se restaure. Ahora, la restauración de las diferentes aplicaciones para los diferentes procedimientos es que puede hacerse por fase, porque dependiendo el impacto del negocio, hay procedimientos más urgentes o procedimientos que se puedan realizar en menos tiempo, entonces hay otros que toman más tiempo. Entonces, vamos a tener, si bien es cierto, para ese procedimiento un RTO, pero al final, después de tener diferentes RTO para diferentes aplicaciones o procedimientos, vamos a llegar al tiempo en el momento que es el máximo tolerable, porque el procedimiento lo dice de esa forma. En el momento del análisis tenemos que ver que el negocio, digamos, eh, puede tener un momento de 8 horas o podría ser un momento de un día, pero si es que yo me voy a
eh, digamos, 2 días o 48 horas, ya estaría saliendo del tiempo, porque ese procedimiento se tiene que realizar en máximo 8 horas, que viene a ser acá el tiempo, el MTPO. Entonces la idea en el momento de hacer, digamos, el, los procedimientos de restauración, tenemos que realizarlo en menos de 8 horas para poder estar de acuerdo a los tiempos que se han hecho en este análisis. Y como vuelvo a repetir, este análisis es hacerlo de acuerdo a cada uno de los procedimientos o de los procesos críticos del negocio. Entonces, el negocio tiene un sinnúmero de procesos, ¿no? Entonces, se hace un análisis y se dejan solamente los críticos, ¿no? Por decir, en algunos negocios, eh, porque si nosotros cuando hacemos un comité con diferentes personas que involucran diferentes departamentos de la organización, todos se van a decir que todos sus procesos son críticos, porque ellos como manejan ese departamento, obviamente. Entonces hay que hacer un análisis concienzudo y decir, bueno, ok, mira, en realidad el negocio dice que eh, los procedimientos para recursos humanos, que pueden ser, digamos, el tema de la planilla, eh, no es tan crítico en el momento del incidente que eso se restaure antes de las 8 horas. ¿Por qué? Porque puede ser que ese sistema se tenga que pagar, sea quincenal o mensual, se puede ajustar a que puede esperar 72 horas. Entonces, ese procedimiento no se pone tan crítico como, por decir, en el caso de la venta, que si yo no tengo el sistema adecuado para poder vender, sí se hace crítico cuando se comienzan a perder el negocio, ¿no? Bueno, pierde dinero. Mientras que en el pago, eh, que digamos, no es que salvo que sea exactamente el día de pago, pero si no es exactamente ese día, se puede esperar más tiempo. Entonces, ese proceso se hace menos crítico, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender de que hay procesos más críticos, hay procesos menos críticos, hay que darle más impulso a los procesos más críticos, y sobre esos procesos críticos es donde tenemos que ponerle todo el impulso para restaurarlos en el RTO adecuado, ¿no? Para que pueda seguir el negocio funcionando con sus diferentes procesos críticos. Y los otros van a esperar. No es que no se vayan a restaurar, se van a restaurar, pero con menos digamos, con menos presión, ¿no? Para poder restaurarlos más rápido. Ok, entonces, nosotros acá vemos que, si bien es cierto, hemos hecho un análisis de los diferentes procesos de negocio y hemos visto cuáles son los más críticos, digamos, siguiendo un poco lo del ciclo de Deming y viendo esta figura, nosotros como organización, como empresa, siempre tenemos que estar preparados para poder prevenir y reaccionar ante cualquier incidente que pueda haber. Entonces, para poder reaccionar rápido, lo que tenemos que hacer es básicamente elaborar un plan de continuidad, ¿no? Eso es lo primero que uno debe tener. Así como en su momento INDECI obliga a que tengas todas sus normas, ¿no? de los extintores, los tomos corrientes y todo correcto. Ahora es importante que tengan un plan de continuidad para que vamos a evaluar los riesgos posterior y ver, de acuerdo a esos riesgos, porque no todas las organizaciones corren los mismos riesgos, porque depende mucho del sitio, depende mucho de la misma organización, si es de producción, si es de servicios. Entonces, eh, en base a eso, hacer un plan para la organización. Y ese plan de continuidad, dependiendo los riesgos que tengan, dependiendo los procesos críticos y dependiendo los tiempos donde se hace todo el análisis, vamos a tener un documento que sea nuestra guía para poder continuar con
nuestro negocio. Entonces, veamos, mira, si nos vamos por la derecha, nosotros habíamos visto que la tarea es importante identificar los procesos críticos, ¿no? Entonces, tenemos acá nuestros procedimientos, nuestras tareas más críticas y son las que le tenemos que dar mayor importancia. De igual forma, tenemos que ver que si es que nosotros contamos con un sitio alterno, porque si vamos, después cuando veamos los riesgos, si es que es un tema que hay un terremoto y el local no está adecuado para seguir trabajando en ese sitio, o como ahora, en el caso de la pandemia, donde muchos están haciendo home office, tenemos que tener sitios alternos donde a veces pueden ser en la misma organización, en otro local, en hoteles en su debido momento, ¿no? En diferentes sitios donde se pueda tener, o en este caso, como en el caso de la pandemia, los sitios alternos son las casas de cada uno de los empleados, ¿sí? Después, los materiales rescatables es que si, digamos, hay una inundación y entra al data center, ¿no? A la sala de servidores, donde qué cosa es lo que se puede rescatar. A veces se malogró todo, como puede ser un terremoto y puede haber caído todo encima de los gabinetes. Entonces, ¿qué es lo que se puede rescatar? Y entonces todo eso se rescata para poder usarlas como herramientas, desde equipos tecnológicos hasta también materiales como podrían ser folders o listados que les sirven para poder hacer el trabajo del día a día. Todo esto siempre aunado al soporte tecnológico, porque hoy por hoy todas nuestras organizaciones están llevadas a tener tecnología para desarrollar sus negocios. Sin la tecnología, muy holística, no funciona. Y bueno, una cosa muy importante que también en el caso de la continuidad del negocio son las personas. Toda persona, lo primero que hay que rescatar siempre las personas son las personas. Las personas, sin las personas, la organización no funciona, la organización no avanza. Entonces, igual que en el caso de las tareas y los procesos críticos, siempre en las organizaciones, independientes de las funciones o independientes de los cargos, siempre hay personas claves para desarrollar. A veces, en el tema de la seguridad, uno pensaría, no, que la persona que es el, el la persona que hace la seguridad, llamado vigilante, podría decir que uno no es crítico, pero a veces es crítico porque sin esa persona podría entrar cualquier persona a la organización, porque es la persona que es el tamiz, el que revisa a las personas que deben ingresar a la organización. Entonces, en un momento crítico, dependiendo lo que se tenga, esa persona se vuelve crítica para la labor, para la función que debe hacer, ¿no? Una función operativa. Y que a veces ahora, ya con la modernidad, a la misma gente de seguridad le dan otro tipo con otras herramientas, ya para que no solamente sea un tema de fuerza, ¿no? Sino que también con herramientas tecnológicas registran ingresos, salidas, en diferentes equipos tecnológicos, podría ser una tablet o podría ser una computadora, ¿no? Donde van a registrar. Entonces, eso también es importante. Entonces, hay que identificar a las personas claves. Por decir, otro ejemplo, en el área de contabilidad podría haber muchas personas, pero hay una persona que es la clave porque ve un proceso crítico de negocio. Entonces, esa persona se hace clave. Entonces, hay que identificar, tener datos de esa persona, porque en el momento de un incidente es a la persona que hay que identificar, llamarla, involucrarla en el plan para poder realizar las tareas. Y obviamente los documentos, ¿no? Los documentos con los que uno cuenta para poder desarrollar. A veces uno tiene una lista de precios para poder darle a los clientes, ¿no? De los productos cuando hacen sus pedidos, o simplemente también documentos donde pueden estar los contactos de los proveedores claves, el área logística. Entonces, muchos documentos que hoy por hoy están digitalizados, también hay que saber identificarlos y tenerlos
presentes y que tienen que estar insertos dentro del plan de negocio. Y finalmente, en base a todos estos digamos, puntos que les estoy explicando, lo importante al final es desarrollar el plan y sacar el plan de continuidad, ¿no? De continuidad del negocio. Entonces, seguimos acá con los riesgos. Habíamos visto el análisis de impacto del negocio, los procesos claves, las personas claves, pero para el momento de hacer un análisis hay que ver verdaderamente el tipo de amenaza. Entonces, acá vamos a estar leyendo acá desde incendios, ¿no? Cierres parciales, como puede haber sido acá en el caso de la pandemia. Puede haber problemas eléctricos, ¿no? Terremotos, inundaciones, problemas como de ciberseguridad, ¿no? Con hackers que ingresan. Hace poco a Cencosud ha tenido un problema de esto, ¿no? Desde el punto de vista humano también tenemos terremotos, ¿no? Problemas naturales como puede ser muerte, enfermedades, ¿no? El caso de los proveedores, puede ser que se corte la energía eléctrica, un incendio, ¿no? Y bueno, igual también hay sismos y digamos, dependiendo, como les digo, el lugar, hay huaicos, ¿no? Es a lo que nosotros acá en el Perú conocemos estos huaicos, ¿no? Si nosotros tenemos un local, que podría ser no necesariamente las oficinas, puede ser un almacén, y estamos, por decir, en la zona de Huachipa, a través de un huaico se puede haber inundado y nos, nos puede hacer daño a nuestros productos, o si ahí teníamos la planta, también a nuestra maquinaria. Entonces, hay que analizar verdaderamente los riesgos de diferentes tipos, eh, no solamente eh, el caso del sismo, el caso de un incendio, sino también inclusive a nuestros vecinos, porque hay veces uno tiene un tipo de negocio que no necesita tener una chispa y posiblemente el vecino sea una metal mecánica y que genera chispa, y esa chispa podría generar un incendio que nos puede acarrear problemas a nosotros. Entonces es importante tener mapeado no solamente los riesgos naturales, ¿no? Sino también a los vecinos y obviamente cosas que, como, como en el caso desde el punto de vista tecnológico, estos ciberataques que pueden haber, ¿no? Hasta fallas también del equipamiento, si es que no tenemos eh, las salas, el data center, no lo tenemos en perfectas condiciones. Si, digamos, no está trabajando bien el acondicionamiento del aire o, digamos, las tomas eléctricas no están correctas, se pueden dañar nuestros equipos y que nuestros equipos, que pueden ser equipos muy sensibles tecnológicamente, o sea, electrónicamente, perdón, ellos, con la reposición nos puede tomar tiempo porque a veces los proveedores no tienen esos equipos en stock y entonces la importación demoraría. Y se dan cuenta el impacto que tendría el negocio para poder reponer ese equipo con falla. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de los data centers, que hoy por hoy son más sensibles, más neurálgicos, tener eh, eh, bien adecuado para que tenga la corriente adecuada, estabilizada, eh, que tenga el aire, la fluidez del aire para que no se dañen los equipos, ¿no? Hacerle un mantenimiento preventivo para poder tener estos equipos correctamente. Y bueno, si nosotros nos metemos allá a la parte de los servidores, tener con el firmware adecuado, con las diferentes protecciones desde antivirus básicos a tener firewalls dentro de la misma organización. Y obviamente en las licencias y
todo el software correcto para que pueda funcionar bien la organización, no tengamos fallas tecnológicas ahí. Y si que al final también hay fallas humanas por errores, se pueda restaurar al tener, digamos, procesos como pueden ser backups y con procedimientos de restauración para poder tener estos equipos a prueba de fallas también humanas, ¿no? Más allá de los ciberataques o de los problemas electrónicos que podrían suceder por fallas eléctricas, ¿no? Entonces se dan cuenta que ahora, más allá de los problemas naturales que podrían ser, vamos a decir, sismo, terremoto, este, un huaico o inclusive un incendio, lo más sesgado dentro de la evaluación de los riesgos está dado básicamente para toda la parte tecnológica y que incurre desde una falla eléctrica porque hubo lo que nosotros llamamos un apagón y no tenemos suministro y tenemos que ver cómo poder suplir eso y eso tiene que estar descrito dentro del plan, que se pone un grupo electrógeno, una casa de fuerza, para poder suplir esa falla eléctrica, porque no sabemos cuánto es lo que nos va a quedar sin energía eléctrica, y si no tenemos energía eléctrica, nuestros equipos no funcionan, no vamos a poder brindar los diferentes servicios para que la organización continúe con su trabajo, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, desde una falla eléctrica, hasta problemas, como vuelvo a repetir, de ciberataques, son muy importantes tener todo eso mapeado para poder tener en el plan de continuidad las diferentes reacciones que tenemos que ejecutar cuando sucede uno de estos imprevistos. Okay. Entonces, volviendo, o sea, todo eso, el guía, el análisis de los riesgos, es importante tenerlo mapeado, tenerlo bien. ¿Para qué? Porque el tener un plan de continuidad es la mejor defensa que podamos tener en el negocio para cuando ocurre cualquier imprevisto. Eso es importantísimo. ¿Okay? Si tú no tienes un plan de continuidad correcto, o sea, digamos, desarrollado, escrito, implementado, entonces puede que tengas un impacto negativo en tu organización. Y el mayor impacto lo vas a ver al final en tus ventas. Porque las organizaciones lo que quieren es tener mayor venta para poder tener mayores ingresos. Entonces, si ocurre este imprevisto y te evita que vendas, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu negocio posiblemente, si llega un momento en el tiempo, en tu proceso crítico, que no logras vender, el negocio va a cerrar, ¿no? Entonces, la importancia del plan de continuidad de negocios es operar todos esos procesos críticos de negocios, ya sea por un desastre natural o por una falla imprevista, falla humana, ¿no? Para que la operación de la empresa y de esa manera, para que siga operando la empresa y para que de esa manera disminuya el impacto financiero, ¿no? La pérdida de cualquier información crítica y continúe con tu operatividad. Entonces te das cuenta que ese impacto financiero al final es la pérdida de las ventas. Y eso es lo que tenemos que lograr con este plan de continuidad. Más allá de hacer el análisis de riesgos, el análisis de impacto del negocio, ¿no? Y importante buscar las personas claves y los procesos críticos. Entonces, en un plan de continuidad, voy a repetir, es importante en las personas y tenemos que tener un equipo responsable que es el que se va a encargar de desarrollar este documento, ¿sí? Se escoge siempre desde no solamente la gerencia, hay que involucrar a la gerencia, pero, como vuelvo a repetir, a veces hay personas que son críticas dentro del negocio y no tienen un cargo gerencial. Y eso es importante involucrarlo para que en base a este grupo que se seleccione, se encargue de desarrollar este plan de la mejor manera posible. Entonces ahí ellos se van a encargar de buscar a las áreas o los departamentos claves, los empleados claves y los procesos fundamentales
fundamentales, los servicios fundamentales que el negocio necesita para continuar con la operación. Y ahí es donde se evalúa. Una vez que se tiene con este equipo y ya tienen mapeado eso, entonces hay que tener obviamente también clientes y proveedores claves, porque nuestro impacto le acarrea a ambos. O sea, si nosotros dejamos de operar por cualquier motivo, el cliente va a sufrir porque necesita nuestros productos o necesita nuestros servicios. Y en el caso de los proveedores, de la misma manera. O sea, ellos estarían perdiendo un cliente porque nosotros estamos dejando de operar. Entonces, el impacto va por ambos lados. Va por tanto a los clientes como a los proveedores, porque al final es una cadena de desarrollar esto. Entonces, hay que ver que a los dos les va a impactar si es que el negocio no continúa. Entonces, eso hay que identificar a clientes y a proveedores para después hacer, en el caso de un incidente, hacer comunicados para explicarles y cómo que se va a continuar operando. Obviamente, la capacitación a los trabajadores es importante porque tienen que tener una constante capacitación de forma cómo podemos operar normalmente, que podría ser muy, muy automático, y cómo en un momento determinado podemos trabajar en forma manual por un tiempo hasta que se restaure y que el negocio continúe. Y eso es importante porque ahora sobre todo cuando tenemos a millennials encima, hay muchas cosas que asumen que ya se debe hacer porque se hace en forma automática. Y cuando no tienen eso, como que se quedan de brazos cruzados. Entonces es importante capacitar a los trabajadores para que en procesos, en momentos críticos, se tenga que hacer los procesos en forma manual por una coyuntura determinada y que obviamente se sabe que es por un periodo corto, ¿ya? Y vamos a continuar operando para que sigan brindando los servicios o los productos. Eso lo que nos va a hacer a nosotros es, como explicaba antes, va a tener menor impacto en nuestras finanzas, porque al no desarrollar eso, el impacto es grande. Entonces, ¿dónde se refleja? En las ventas, ¿no? En las ventas. Otra cosa importante dentro del plan, en el momento de desarrollar el plan de continuidad, es que tener bien claro el tema de los seguros. Hay seguros contra incendio, hay seguros de riesgo electrónico, hay infinidad de rubros y hay veces las empresas los tienen y no los saben usar. O en todo caso, hay veces no tienen el seguro correcto. Entonces, es importante en el momento de hacer el análisis que tenemos los procesos claves, es que cuál es el seguro correcto que se tiene que tener para que este proceso continúe. Entonces, hay veces que no se necesita, pero a veces que sí se necesita. Entonces, hay que tener a veces una cultura de seguro correcta para poder tener ese colchón y esa ayuda en los momentos críticos. Los documentos, bueno, ya lo expliqué, es importante tener muchos documentos, pueden ser contratos, pueden ser acuerdos de servicios, ¿no? SLAs, o sea, pueden haber un sinnúmero de documentos que son importantes para la organización y que se tiene que tener un respaldo de eso. Lo preferible, y dentro del documento del plan de continuidad, seguramente estará escrito que hay una copia en tal sitio, en otro local, no necesariamente tiene que ser una bóveda, pero sí, digamos, distante del local, porque si sucede un incendio y se queman esos documentos, ¿dónde tenemos una copia? Entonces es importante que esos documentos se tengan una copia de respaldo en otro lugar. Podrían ser digitalizados, podrían ser en otro lugar, sí, es válido también, es válido que estén digitalizados, ¿no? Va a depender de cómo se actúe con los responsables de esos documentos. En base a todo eso, tenemos que tener también un plan de comunicación. Y como les decía, teníamos clientes y proveedores claves, hay que tener un plan de comunicación para los proveedores y clientes. Y acá es importante, en este momento de desarrollar el plan, pensar cómo hacer la mejor comunicación.
no esperar que suceda el incidente para que en ese momento generar el plan de comunicación y posiblemente no lo redacte bien o no voy por el medio adecuado, ¿no? O sea, al momento de desarrollar el plan de comunicación, yo tengo que saber por qué medios. Lo voy a hacer a través de correo electrónico, lo puedo hacer a través de un aviso en el periódico, lo puedo hacer por avisos en la radio, lo puedo hacer a través de chats telefónicos, no sé, o sea, hay diferentes tipos de medios, ¿no? Donde yo puedo hacer esta comunicación con los clientes y los proveedores, y eso va a depender en el momento de desarrollar este plan, cómo lo tenemos que desarrollar. Y acá en negrita están los servicios de tecnología. Los servicios de tecnología, hoy por hoy, como les contaba, es la parte más crítica y neurálgica, porque para poder desarrollar todo esto, dependemos de todos los aplicativos tecnológicos, ¿no? Desde, como decía, de la parte eléctrica, ¿no? El hardware y todo el software que podamos tener, porque las organizaciones, sin eso, hoy hablamos de transformación digital. En la transformación digital tenemos que hacer el e-commerce, tenemos que hacer para poder desarrollar eso. Si no tenemos una buena infraestructura tecnológica, no podemos desarrollar el e-commerce. Y hay veces en negocios pequeños, la infraestructura tecnológica no está dada a tener mucho equipamiento, porque todo se puede tercerizar y puede llevarse a diferentes sitios, ¿no? Existen servicios en la nube. Pero ¿dónde se va a volver crítico, sobre todo los servicios de IT operativos? ¿Dónde? En el caso de las telecomunicaciones, y lo vamos a ver más adelante, para ver que ese es el punto neurálgico y que tenemos que desarrollar bien en el plan la parte de las telecomunicaciones para desarrollar, obviamente, ahora con Internet, ¿no? Entonces vamos a verlo más adelante. Obviamente el backup de la información es un proceso crítico también dentro de tecnología para que esto desarrolle, porque si por algún motivo hablaba de un ciberataque, existe algo, yo tenga un respaldo y poder restaurar sin tener este problema del ciberataque. Una cosa crítica dentro del plan de continuidad es no solamente desarrollar el plan y dejarlo muy bonito en el escritorio, sino que hay que hacer los tests, hay que hacer las pruebas, hay que hacer simulacros de este plan. Y eso, así como hay una revisión por lo menos una vez al año, esto también tiene que haber un simulacro por lo menos una vez al año para ver que lo que se ha desarrollado por lo que está indicando en el plan corresponde. ¿Y en qué sentido? Porque año tras año se tiene que hacer esta revisión porque los negocios son dinámicos, los negocios no son estáticos y el plan de todas maneras va a cambiar. Una cosa simple, a veces estaba el nombre de una persona y esa persona dejó de laborar en una organización. Y entonces estaban todos los datos de esa persona y ya no nos sirve porque ya no trabaja en la organización. Entonces hay que poner ahora el nombre y todos los datos que corresponden de esa persona que se encarga de ese proceso o que es el responsable de ese proceso. No necesariamente que se encargue, sino que es ese responsable. Entonces, eso tiene que estar en el plan. Una cosa tan simple como eso. Entonces, así hay que estar revisando desde cosas de la parte de tecnología, que puede ser que cambien también los equipos, cambie el software, hasta personas, proveedores y clientes. Y los procesos de esa forma también han cambiado. Puede haber una regenería dentro de la organización y el proceso tiene otro rumbo. Entonces, hay que también describir ahí el proceso, hay que cambiar, ¿no? Y lo último es que ahora muchos están trabajando fuera de la oficina, están trabajando de sus casas. Entonces, eso también, más allá de los simulacros, es importante que el negocio tenga previsto eso, porque es toda una cultura. Se trabaja de otra forma, porque no estás trabajando con los ojos encima. Esa persona tiene que saber hacer sus tareas, se las tiene que entregar a tiempo y tiene que ser más planificada, más responsable. Digamos, por más en mi experiencia, yo conozco gente que no está por ahora capacitada para trabajar fuera de la oficina, que trabaje de su casa.
porque en vez de mejorar su producción, disminuye. Pero hay otros que se han ido a trabajar a su casa y, y están trabajando mejor, ¿no? Entonces, perdón, están trabajando mejor, entonces mejora su producción, ¿ok? Bueno, disculpen. Entonces, para nosotros seguir operando nuestros negocios, ¿no? Tenemos que tener, para que continúe el negocio, tenemos que asegurarnos de involucrar a diferentes eh, eh, digamos, trabajadores en base a sus funciones dentro de la empresa y que puedan, digamos, tener otra forma operativa para cualquier tipo de imprevisto, ¿no? Dentro de un desastre natural o un fallo tecnológico, ¿no? Puede ser, como en el caso ahora de una pandemia, o puede ser un error humano, ¿no? Entonces, eso también es importante que ahora, para que los negocios sigan operando, eh, tener bien claras las funciones de cada uno de la organización y podamos nosotros sobrevivir a cualquier incidente, vuelvo a repetir, sea por cuestiones, eh, digamos, de un desastre natural, algún fallo tecnológico o un horror humano, incluido obviamente la pandemia en la que estamos viviendo, para poder que los negocios sigan operando. Ahora, ¿cómo estar preparados? Entonces acá las organizaciones se tienen que hacer estas preguntas, ¿no? Para poder saber si la organización está preparada hacia estos incidentes, estas emergencias, si tengo un plan. Entonces, si yo no tengo un plan, hay que desarrollar, ¿no? Entonces, hay que ver las medidas que permiten hacer esto sin necesidad de reducir nuestros trabajadores. O sea, el hecho de ser un plan de continuidad no necesariamente tengamos que reducir trabajadores, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería tener un plan de continuidad de la empresa. O sea, la empresa tiene su plan de continuidad. Y si no tiene, entonces, si dice no, entonces hay que comenzar a desarrollar, ¿no? Entonces, eh, si yo lo tengo, si la respuesta es sí, entonces lo he puesto a prueba en lo que decía, hay que hacer digamos, una simulación, un test de esto para ver que verdaderamente el documento sea el correcto y funcione. Eh, Hay veces, por las mismas organizaciones que son dinámicas, los riesgos que tenemos pueden variar. Bien, digamos, yo no creo que por más organización que tenga el plan y que haya hecho sus pruebas, haya tenido dentro de su organización, hoy por hoy en los planes, eh, acciones hacia una pandemia. Puede ser que la mayoría de organizaciones en el mundo hayan tenido, digamos, reacción para otro tipo de incidentes, como un incidente hablamos natural o un incidente que puede ser de un ciberataque, ¿no? Inclusive de falla humana. Pero sobre la pandemia, muy pocos. ¿Y por qué hablo de la pandemia? Porque el identificar ese riesgo en la pandemia no significaba estar 2 o 3 días fuera de la oficina, como la mayoría puede haber tenido en sus planes, sino que estamos hablando de meses fuera de la oficina. Entonces, había que preguntar si es que había alguna organización en el mundo que identificó la pandemia y lo puso dentro de su plan. Hasta donde yo conozco, no tengo conocimiento de alguna organización que haya hecho eso, ¿no? Entonces, otra pregunta es identificar a las personas críticas, lo habíamos hablado, los procesos críticos y también, obviamente, si eso es fácil de reemplazar o no, en el sentido de que hay veces, por decir, no necesariamente por el tema pandémico, puede ser por a través de un desastre natural, como un terremoto, y la persona lamentablemente pues fallece dentro de esto, esa persona era
parte de un proceso crítico y hay que ver quién lo puede reemplazar. Puede ser dentro de la misma organización o recurrir a otra persona que lo supla. Entonces, eso hay que tener identificado, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir siempre, lo principal es que las personas son lo más importante dentro de la organización y esa hay que saber identificarlas. Entonces, una organización, o sea, si mi empresa está definida como una organización que puede hacer frente a la emergencia, habría que responderlo, ¿no? Si es que sí o si es que no. Entonces, están definidos los recursos adicionales necesarios para garantizar el funcionamiento de la empresa, y acá dentro de esos recursos, vuelvo a repetir que los recursos más importantes son las personas, pero esas personas necesitan otro tipo de recursos, recursos tecnológicos, para poder continuar hoy por hoy con su organización. Si es que no tienen los recursos tecnológicos, entonces no van a poder continuar. Entonces se hace crítico, neurálgico, que tanto los recursos como las personas, como los recursos tecnológicos, tengan esas herramientas para que el negocio continúe. Entonces, la empresa está preparada, ¿no?, para cubrir esa demanda, necesidad de los clientes si tiene una emergencia. O sea, el cliente, independiente que yo tenga estos problemas, estos incidentes, ellos van a seguir demandando más el producto o los servicios. Y entonces, en ese momento crítico, yo voy a poder cubrir esas necesidades porque va a haber una demanda grande. Y entonces, en un caso de una emergencia, ¿cómo yo satisfago a nuestros clientes? Hablábamos de que es muy importante también nuestros clientes y nuestros proveedores, porque es toda una cadena. Y entonces es importante, ¿no?, que nosotros, en base a la identificación de estos clientes, si es que lo vamos a poder suplir, porque si no, acá en el negocio de la venta, el cliente es importante, que sobre todo que no se me vaya, porque si yo no lo atiendo, ¿qué es lo que va a pasar? La competencia es grave y se va donde la competencia. Y ya perdí un cliente y es como si fuera, estoy perdiendo mi venta. Entonces, eso es importante, ¿no?, identificar si es que esas demandas en momentos críticos se van a poder suplir. Y lo último es el tema de los seguros que los explicaba. Si es que son los seguros importantes de acuerdo a los procesos, ¿no?, y tenerlos a la mano, y si es que esos seguros son los necesarios para el negocio, ¿no? No tener un seguro que no lo pueda ejecutar, ¿sí? Y ahí hay que tener un poco más de cultura de seguros para saber exactamente cuál es el seguro que se necesita en la organización para que continúe, ¿no?, con la operación. Todos los negocios son diferentes, no todos tienen que tener un seguro determinado, ¿no? Unos pueden tener unos y otros pueden tener otros porque las organizaciones son diferentes, están en diferentes sitios y hay que saber eso. Y por último, y hablando de la parte tecnológica, ¿no?, que yo les decía, lo más importante en el plan de continuidad, en el desarrollo de una continuidad de negocio, son las personas que tienen que estar capacitadas y que tienen que ser las personas correctas. Pero aparte de eso, otro recurso importante son los recursos tecnológicos. Hoy por hoy, en los recursos tecnológicos, lo más importante es tener un buen Internet. Todo se centra en tener un buen Internet, con un buen ancho de banda y con una buena respuesta, con una estabilidad del mismo Internet. Hay diferentes operadores, hay diferentes planes y hay que saber tener el Internet. No es lo mismo tener un Internet en la organización que tener un Internet en la casa o un Internet doméstico. Entonces va a depender de la necesidad. Obviamente, si una persona, pueden ser 3 personas en un departamento, puede tener un Internet chiquito, pero si son 5 personas y las 5 personas en su casa, el Internet ya se hace inestable. Entonces necesitan un mejor Internet. Entonces, en las plataformas tecnológicas y que son críticas, lo principal en las telecomunicaciones es el Internet.
Y ahí, otra cosa importante es tratar de llevar a la nube, dependiendo de la organización, para que todas las aplicaciones estén ahí. Eso es una recomendación, dependiendo si no tienen mucha infraestructura. Si tienen infraestructura, entonces lo mejor es usar. Y esto, a través de Internet, se pueden tener VPNs en el cual se encapsula la comunicación de donde esté en su casa, esté en un hotel, esté en un cibercafé, se encapsula y de tal forma de que solamente entra a su red en forma privada y va a poder tener acceso a las diferentes aplicaciones eh, y, y va a poder desarrollar su proceso. ¿Sí? Obviamente también está el tema de la telefonía, o por ejemplo la telefonía IP, cada vez quizá en menos uso, pero también es muy importante la comunicación entre sí. Tenemos ese tipo de tecnología donde no necesariamente tiene que estar en sitio, pues estar en diferentes lugares y manteniendo su número de extensión o número de anexo, y la persona al otro lado del hilo telefónico no tiene por qué saber qué es el, qué es el sitio donde tú estés desarrollando. Se puede ser, y la otra persona va a pensar que estás en tu oficina, pero posiblemente estás en tu casa y vas a poder seguir contestando esas llamadas telefónicas. Entonces, en resumen acá, la parte tecnológica se hace crítica, ¿no? Tener una buena infraestructura o llevarla a la nube, tener un buen Internet, que es lo más crítico para poder tener las aplicaciones. Y como decía, si estamos hablando de transformación digital, donde quieres llevar al e-commerce, tenemos que hacer el comercio electrónico. Entonces, si tú no tienes un buen Internet, el comercio electrónico no lo vas a poder desarrollar bien. ¿Sí? Eh, eso es todo lo que le quería compartir sobre la continuidad del negocio. Espero que haya cumplido con sus expectativas y muchas gracias a todos los que están digamos, presentes, que están oyendo la conferencia. Muchas gracias, ingeniero Daniel Candela, por su exposición en este webinar. Hay un par de consultas que han hecho los participantes referente a que si el plan de continuidad es solo a nivel organizacional o también es a nivel operativo. Quiere decir que si va en cascada a otras áreas. No, el plan es a nivel organizativo, o sea, es toda la organización. O sea, involucra a todas las áreas. No solamente involucra digamos, al área de tecnología. A ver, acá siempre hay una discusión sobre esto. Tenemos que el plan de continuidad involucra procesos manuales, como también puede involucrar procesos tecnológicos. Y en el plan, al momento de desarrollar todos los procesos tecnológicos, existe lo que le llaman el DRP, que es el Disaster Recovery Plan, el plan de recuperación ante desastres, pero básicamente de TI, ¿no? Es un plan, o sea, el plan de recuperación ante desastres para tecnología de información, que no tiene, que es una partecita hoy por hoy más grande, ¿no? Con la torta más grande, de todo lo que es el SG, o sea, el sistema de gestión de continuidad de negocio, de continuidad de negocio, ¿no? Que es el que involucra, inclusive ahí dentro de ese sistema está el tema, por decirte, de desastres naturales y que puede acarrear por decirte, un almacén. Y dentro de ese almacén hay productos. Entonces ahí tú dirías, ¿y dónde está la tecnología? Ahí básicamente, si es que hay tecnología ahí, es el tema del stock dentro del almacén. Pero después la parte física, tecnológicamente no hay. Entonces ahí hay una cosa natural donde tiene que involucrarse el área logística, tiene que usar otras áreas para poder hacer el reemplazo de esos productos dañados. Y ahí vemos el tema de los seguros, ¿no? Si es que encarga de eso, pero te das cuenta que ya son cosas manuales, procesos manuales que tienen que desarrollar
a través de la ejecución de los seguros, a través del área logística, cómo es que tienen que, digamos, limpiar esa zona, sacar eso. Pero la parte tecnológica solamente involucra en la parte del CARDEX, del control de los stocks y nada más, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el, el, la continuidad del negocio a través del desarrollo de un plan de continuidad de negocio, a través de ese sistema, es toda la organización. Y específicamente para la parte tecnológica, que hoy por hoy la torta se hace cada vez más grande ahí, es, es una cosa chiquita porque tiene que involucrarse en la parte de infraestructura y la parte de software. ¿El término de plan de contingencia es similar al DRP? Digamos que el plan de contingencia, eh, digamos que es un poco semántico, ¿no? El plan de contingencia puedes involucrarlo para todo. Y el DRP siempre está ligado a la parte de TI, ¿no? A la parte de TI. Se podría decir que es lo mismo, pero cada uno en su área. ¿Qué similitud hay con el DRP, el plan de continuidad y el plan de negocios? A ver, en el plan de negocio, vamos a ver, es muy probable que tenga estrategias y que ver para el desarrollo en la normalidad del negocio. ¿Sí? Entonces ahí tienes estrategias que te van a dar la dirección de hacia dónde apunta el negocio o cómo van a desarrollar sus ventas, cómo van a hacer su marketing. Es un tema, eso es el plan de negocio. En el caso me dijiste cuál es la otra, es el El plan de continuidad, el plan de contingencia. el plan de continuidad sí, y el plan de contingencia. El plan de continuidad involucra, que es diferente del plan de negocio, involucra todo el negocio, y te digo no solamente el área de tecnología, sino involucra todo el negocio, y desde el punto de vista de ver cómo van a operar esos procesos en el caso de algún incidente. Ese es el plan de continuidad, ¿no? Entonces, por decir, en el caso de, digamos, si tú tienes un negocio con productos y, digamos, ahora vamos a poner el ejemplo de esta empresa que tuvo este problema con POE, que era ahora en la época de la pandemia tuvo un desinfectante, creo que no estaba correctamente. Entonces, tiene que hacer un recall, tiene que hacer un o sea, tiene que retirar esos productos del mercado. Entonces ahí, en el plan de continuidad, ahí existe un riesgo sobre eso, y entonces ahí te da el procedimiento de cómo tienes que hacer esa recuperación de esos productos, ¿no? Y cómo es que se tiene que desarrollar para poder recuperar esos productos. Mientras que en el disaster recovery, que no tiene nada que ver con la recuperación de esos productos, es si es que se involucra algún proceso de tecnología, ya sea de hardware o de software, cuál es el procedimiento que tengo que hacer para poder hacer la continuidad en caso de este desastre, ¿no? Entonces, uno está siempre ligado a la parte de tecnología, donde pueden haber problemas de hardware o de software, y tengo que continuar con mi servicio y tengo que me explica cómo es que tengo que, digamos, proceder para restaurar un hardware, cómo proceder para poder restaurar un software. Por esto, ese es un DRP. Mientras que el plan de continuidad, como te explicaba, abarca todo el negocio, no solamente el área IT, y te da el ejemplo en el caso de un recall de un producto que estuvo mal, ¿no? Y en el caso del plan del negocio, o sea, el negocio, ahí puede haber otras cosas que no tienen nada que ver con la continuidad del negocio, sino que es en la proyección del negocio, y pueden haber estrategias, planes de marketing, ¿me entiendes? Para poder, digamos, mejorar las ventas de ese negocio. O sea, son tres documentos diferentes, tres conceptos diferentes. Si se tiene un plan de contingencia ya en marcha para una empresa pequeña o mediana empresa, ¿qué sucede si la empresa con el pasar de los años va creciendo? Ahí lo que explicaba
es que es importante, si ya tienes un plan de contingencia, bueno, se ha ganado bastante. Entonces, la revisión de ese plan de contingencia, que se tiene que hacer una vez por lo menos al año, es importante porque, como bien dices, las empresas son dinámicas, no son estáticas y comienzan a cambiar. Y si yo no lo reviso una vez al año, cuando yo lo quiero ejecutar, y ese plan no sirve. Entonces, es importante que se tenga que hacer la revisión una vez al año y por ende también hacer la prueba de ese plan. Hay que hacer un test, hay que hacer un simulacro de ese plan para ver de lo que se está plasmando en el documento, cuando lo ejecute en una simulación, verdaderamente sea lo correcto. Porque ahí en esa simulación voy a ver si funciona o no. Si no funciona, hay que corregirlo. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que siempre se desarrolle, se revise el plan una vez, por lo menos una vez al año, para que ese plan funcione. Porque si lo tengo ahí y lo ejecuté hace, o mejor dicho, lo desarrollé hace 4 años, en 4 años la organización cambió y ese plan ya no sirve. Entonces, lo básico ahí es siempre estarlo revisando por lo menos una vez al año y haciéndole una prueba por lo menos una vez al año. ¿Cómo quedaría un plan de contingencia en una empresa? ¿Este se tendría que modificar nuevamente o realizar alguna modificación mucho más amplia al plan de contingencia empresarial en una organización mediana o grande? ¿Qué recomendaría usted? Si se tiene un plan, ¿no? Ese plan es el que va a servir. O sea, o sea, entonces se está ganando bastante. Lo que habría que revisar el documento y adecuarlo al momento que se está viviendo. Entonces, en ese momento se hace la actualización del documento y se hace la prueba y se gana porque si no se tiene nada, se empieza de cero. Y hay que ver verdaderamente, hay que analizar cuáles son los procesos críticos, hay que hacer todo el proceso. Mientras que en ese documento que ya existe, se ve si algún proceso dejó de ser crítico o se aumentaron procesos críticos. Y entonces, de una u otra manera, se hace más sencilla la labor de desarrollar ese plan, porque como ya se tiene un punto de partida, es más sencillo actualizar ese plan y ya una vez que esté actualizado, y vuelvo a repetir, probado, entonces ya se tendría el documento correcto para poder estar tranquilos para poder usarlo en cualquier emergencia. Moisés Medina consulta, ¿cada cuánto tiempo se renueva un plan de continuidad de negocio? Eso depende mucho de la organización. Lo recomendable, y obviamente si nos vamos a las normas ISO, ¿no? Te dice que por lo menos una vez al año. Una vez al año, ¿no? Entonces, si pueden hacerlo 2 veces al año, sería correcto. Ahora, como digo, depende de la organización. Si es una organización pequeña, la dinámica de la organización no va a cambiar mucho en 6 meses. Entonces, 12 meses sería lo correcto. Pues si la organización es muy grande, posiblemente en 6 meses la organización ha cambiado otros procesos, ha habido otras cosas, y entonces sería lo adecuado revisarlo cada 6 meses, entonces hacerlo cada 2 veces al año. Pero no hay un estándar, eso lo van a definir también, porque recuerden que esto involucra a las personas, a los mismos trabajadores, y los trabajadores están con el día a día, y a veces cada vez están más presionados, y entonces no tienen tiempo para hacer estas tareas. Y entonces se las mandas a un tercero, y el tercero a veces no lo desarrolla bien, y tiene que involucrar a los mismos trabajadores. Entonces, la idea es que los mismos trabajadores lo desarrollen y dependiendo pues del tiempo que ellos tengan. Entonces, por eso es que una vez al año es suficiente. ¿El plan de contingencia para todos los procesos es parte de la continuidad del negocio o es un equivalente? Consulta Jaime Beltrán. El plan de contingencia es parte del plan de continuidad de negocio. Sí, pregunta si es para todos los procesos, ¿es parte de una continuidad, de la continuidad del negocio o es un equivalente? A ver, no existe, digamos que no es que sean 2 documentos. La continuidad del negocio es uno. Y para poder hacer esa continuidad de negocio, se tiene un plan.
y ese es el documento, ¿no? Entonces solamente existe un documento que es el plan de continuidad. Jonathan Marquina consulta, ¿quién debe tener una mayor intención e implementar un plan de continuidad? ¿Entidades del Estado o entidades privadas? ¿Quién tiene? No, los dos. O sea, acá yo no he hablado de separación de la parte privada y la parte del Estado. La parte privada puede haber de producción y puede haber servicios, pero en la parte estatal, todos son servicios, ¿no? O sea, si yo me voy a un ministerio, por decir el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Transportes brinda un montón de servicios y vamos a hablar de uno solo, que puede ser la emisión de brevetes, ¿no? Entonces, ahí hay procesos y lo que está brindando el Ministerio de Transportes es un servicio, porque te brinda el servicio de darte un documento como es una licencia de manejo. Entonces, si se caen los procesos y no te puede brindar ese servicio, se interrumpe y la demanda continúa, porque siempre va a haber personas que van a requerir ese servicio, esa licencia. Entonces, tiene que haber un plan de continuidad para que esos servicios que brindan, en el caso específico que estamos hablando del tema de las licencias de conducir, continúen y no se caigan. Entonces, en el aparato del Estado, en la mayor, por no decir todo, por lo menos en el Perú, son servicios. Antiguamente teníamos empresas de producción, pero son servicios en general. En el caso de la privada, tenemos servicios y productos, ¿no? Porque producen algún producto y algunas empresas brindan servicios, ¿no? Por decirte, en la parte financiera, los bancos brindan servicios financieros, no brindan productos. Entonces tienen que tener ahí una continuidad. Pero por decirte, en la parte de producción, por decirte, si hablamos de leche, Gloria, y ellos producen diferentes productos lácteos, ¿no? Entonces tiene que tener su continuidad. Y volviendo al tema del Estado, casi todos son servicios, si no me equivoco, o sea, todos son servicios. Entonces hay que hacer una continuidad de servicios. Entonces no hay una diferencia, o no hay nadie que tenga que ser uno más, menos, porque el Estado lo tiene, o también lo tiene la parte privada. Elizabeth Ataje consulta, ¿quiénes serían las personas más idóneas de realizar el plan de continuidad en una empresa? ¿El área de procesos estaría involucrada en gran parte? Sí, ahí la idea para que continúe es como cuando uno hace estos, como en el caso de los ISO, que quiere llevar a una organización, a llevar un ISO 9000, hay que involucrar siempre a la alta gerencia, por lo menos una persona que esté involucrada para que tenga el peso necesario, porque a veces necesitan hacer ciertas acciones y a veces no tienen las personas que están desarrollando el plan la suficiente jerarquía para poder hacer esas acciones. Entonces, si tienen a una persona de la alta gerencia, por lo menos a una, entonces eso les va a dar la categoría necesaria para poder desarrollar bien el plan. Pero no solamente es desarrollarlo con la gente de la alta gerencia. Muchas acciones, muchos procesos críticos, la persona crítica puede ser la de más bajo nivel. Y entonces a esa persona también hay que involucrarla porque es la que sabe todo el teje y el manejo de ese proceso. Y es el que va a poder verdaderamente documentar bien eso. Entonces, se involucra desde lo más bajo hasta lo más alto. La idea es que sea un mix de todo. M. Gómez pregunta, a nivel contable, ¿cómo se separan los presupuestos de recuperación? Esa parte sí desconozco, porque esa es parte financiera. Yo me imagino que las organizaciones tienen diferentes cuentas para poder desarrollar. En el caso de la parte de, digamos, lo que está preguntando, o sea, eh, no involucra mucho el tema de dónde voy a poner
ese gasto, ese presupuesto, ¿no? O sea, acá son acciones y las acciones tienen que ser eh, de los mismos procedimientos y no que involucre un gasto aparte. En el momento de la implementación, si es que, por decir, se ve que al momento de restaurar no, no es de restaurar alguna información, no cumple con el RTO, entonces tengo que buscar otro método que sea más corto. Y entonces ahí puede involucrar o un hardware o un software. Entonces, ¿quién paga eso? Eso tendría que estar dentro del presupuesto del gasto de TI, ¿no? Y entonces tendría que involucrarse para, de acuerdo a su presupuesto, cuándo lo podría comprar para poder implementarlo, ¿no? Entonces, para poder de esa forma reducir ese tiempo. O sea, uno en la parte tecnológica lo cambia, lo que decimos en refresh, por recambio tecnológico, porque por obsolescencia necesariamente, o por falla, ¿no? Pero en este caso, posiblemente ese proceso está trabajando bien, el software todavía no es obsoleto. Entonces, ¿cuál sería el motivo de este cambio? Sería básicamente a pedido de que en el momento del plan dicen de que no cumple con los tiempos, existe otra herramienta que podría, como repetir, o puede ser hardware o puede ser software, y entonces hay que presupuestarlo para comprar el adecuado y tengamos la restauración en el tiempo correcto. Entonces, digamos, desde el punto de vista de TI, sería que de ponerle su presupuesto y poner, pero ahora contablemente, no desconozco, no sé, ¿no? Porque así como te hablo en el caso de TI, dentro del plan de contingencia, o sea, hay áreas que no involucran a TI y tienen que cambiar, podría ser un mecanismo, o podría ser una puerta, o puede ser algo que no involucre a TI y tiene que estar en el gasto del departamento que involucre el cambio, ¿no? En el proceso que tenga que ejecutarse más rápido, ¿no? ¿Existe alguna forma de cómo medir la continuidad del negocio en una empresa? Eh, no existe una herramienta, pero quien te va a medir es el mercado. El mercado es o sea, si tú sabes que si tú sales del mercado por un tiempo, este, y los clientes se van hacia la competencia. Y después recuperar esos clientes se hace fuerte. Entonces, eh, no hay una herramienta como medir para la continuidad del negocio, sino que el mismo mercado, que el mercado se entera y dice, mira, este sufrió un accidente, lo sigue operando y bien, ¿no? Entonces los clientes cada vez tienen más confianza en tu negocio y van a seguir, porque a pesar de los empates que puedas haber tenido por diferentes motivos, ¿no? Tú has seguido brindando tu servicio, brindando tu producto, y los clientes, como te digo, son los que serían, digamos, la herramienta, ¿no? Los que te miden, que si es que sigues o no sigues. ¿A quién se le denomina personal o trabajador crítico? A ver, eh, digamos, vamos a hablar, imagínate un área contable, donde pueden haber muchas personas trabajando en el área de contabilidad, ¿no? Entonces, dentro del área de contabilidad, hay unas personas que ven cuentas por pagar, otras personas que ven cuentas por cobrar, otros que ven planeamiento, no sé, hay diferentes personas que ven diferentes procesos, ¿no? Entonces, al momento de hacer el análisis, tú dices, mira, el de planeamiento no me es muy crítico, pero sí me interesa tener el área de cuentas por cobrar, o sea, más allá inclusive de cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque cuentas por cobrar son de todos los que me van a pagar. Yo necesito tener ese efectivo para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, es esa persona que ve esos procesos de cuentas por cobrar, se hace crítico. Entonces, ese es más crítico que el de planeamiento, por decirlo, dentro del área de contabilidad o finanzas. Entonces, ahí es donde las personas que están involucradas para poder ver eso, y sabiendo el negocio, ellos son los que van a determinar
este proceso es crítico, esta persona es crítica porque necesita hacer estas funciones. Y entonces hay que darle las herramientas acorde. Entonces ahí es el momento donde se decide y se sabe cuál es más crítico y el otro no es tan crítico. No es que no sea importante, porque en una organización como el cuerpo humano, todos son importantes, pero hay algunos que son más importantes, ¿no? Pedro Farge consulta, ¿puedo tener un plan de contingencia? Perdón, puedes repetirme la pregunta, no te escuché bien. Pedro Farge consulta, ¿puedo tener un plan de contingencia en TI? Claro, el plan de contingencia o de TI es el DRP, es el Disaster Recovery Plan, el plan de recuperación ante desastres. Ese es el plan de contingencia de TI, donde ahí tú decides, dependiendo, ya no tanto por el tema de los escenarios, de los diferentes impedimentos del negocio continuo, sino que eh, si te sucede algo con un hardware, ¿cómo lo vas a reponer? ¿Cómo lo vas a solucionar? Si te sucede algo con una aplicación, ¿qué es lo que tienes que ejecutar para poder solucionar eso? ¿Me entiendes? Entonces, ahí, en ese DRP, es tu plan de continuidad de TI, es el que te va a normar, te va a decir cómo que tienes que desarrollar. En TI también está la parte de telecomunicaciones. Si se cae la telecomunicación, digamos, se cae el enlace a Internet, a quién tiene que llamar, qué cosa es lo que tiene que hacer, cómo se desarrolla. Ahí está todo. Y ese es específicamente eso. Ahí en el caso de TI, en el DRP, no se ve nada sobre lo que hablaba sobre un recall, o sea, sobre restauración de productos, porque tú no tienes nada que ver con esa restauración de productos, pero sí de todas las herramientas de TI que te involucran, ¿no? Sobre todo lo que está en la sala blanca, ¿no? O sea, eso es importante. Antonio Cantú consulta, en la estructura orgánica de una empresa privada o pública, ¿a qué nivel deben colocarse el área o dirección que desarrolla el plan de continuidad del negocio? Eh, para desarrollar el plan de continuidad no es necesariamente tiene que crearse un área, se genera como un comité, entonces que tiene que ser de multiárea, vamos a decir así, de diferentes, y se involucra a diferentes personas, pero es solamente para poder desarrollar estas tareas, nada más. Y en el caso de la creación va a demorar más, pero en el caso de una revisión anual es solamente para que realicen las revisiones por un periodo de tiempo, se le asigna esas tareas y después no. Pero no hay que crear un departamento, no hay que crear un área que se encargue solamente de hacer eso, porque eso sería cargar al negocio. Kenneth Gamero consulta, ¿existe una guía de buenas prácticas para elaborar un plan de contingencia? Claro, lo puse al principio, ¿no? La ISO 22301 es las buenas prácticas, es la normativa internacional que te indica cómo tienes que desarrollar a través de este sistema que sigue los estándares de Deming, ¿no? De Do, Check, Act. O sea, eso es lo que te va a dar la guía. Inclusive ahí está bien claro en esa documentación internacional, sale exactamente cómo es que tienes que desarrollar tu plan. Y finalmente, Sarita Guamaní consulta, ¿qué se podría tener en cuenta para un plan de continuidad si no se cuenta con VPN, solo la red Wi-Fi? Desde el punto de vista tecnológico, y no se cuenta con un VPN, ahora existen muchos VPNs que no necesariamente tienes que tener el hardware dentro de tu organización. Las empresas de telecomunicaciones te brindan ese servicio en forma virtual. Entonces, pero imaginemos que, como tú me dices, no tienes. Ahí tendrías que ver la forma a través dependiendo qué cosa es lo que tú tengas. Eh, es, o sea, habría que ver qué es lo que quieres entrar a través de ese para poder conectarte, ¿no? La mejor conexión es a través de VPN, pero si no tienes, porque eso te da la seguridad del encapsulamiento, eh, tendrías que hacer tipo terminal server entre uno y otro, ¿no? Una conexión directa de una estación de trabajo que puede estar en tu casa, conectarte a un servidor para que tú puedas hacer digamos, la tarea, ¿no? La ejecución desde el mismo servidor. Había que analizar un poco más para ver qué otra solución, pero
la solución básica y que es muy barata y como te digo que la brindan hasta gratuita a los operadores y muchos son virtuales, es a través del VPN. Si no todo lo puedes llevar a la nube, sería más costoso. Finalmente, Pedro Farge consulta, ¿existe una norma ISO para elaborar una DRP? Como DRP no, pero dentro de la ISO 22301, que continuidad de negocio, habla de DRP y ahí te da los formatos y los formularios y cómo tienes que desarrollar tu DRP. Entonces, digamos, estaría involucrado dentro de la 22301. Muchas gracias, ingeniero Candela, por las respuestas dadas a nuestros participantes referentes a sus consultas mencionadas. No, A nombre del presidente, sí. No, yo lo único que quería es volver a agradecerte a ti, Henry Valle, al Colegio de Ingenieros por brindarme este espacio, ¿no? para compartir un poco del conocimiento. Y bueno, y acá les dejo mis datos y cualquier persona que quiera hacerme alguna consulta fuera de la conferencia, con gusto. Perfecto, ingeniero. A nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinaut, de la Junta Directiva y del mío propio, agradecemos al ingeniero SIP Daniel Candela Documet por el webinar Continuidad del Negocio. De igual forma, a los colegas y público en general por su gentil asistencia. Antes de clausurar el webinar, los invito cordialmente a ver nuestro programa virtual del capítulo Información y Acción, donde encontrarán diversas entrevistas desarrolladas, entre ellas la del ingeniero Daniel Candela. Y de igual forma los invitamos a los webinars que vamos a desarrollar en los días subsiguientes. Finalmente, hago de vuestro conocimiento que la semana del capítulo se desarrollará del 7 al 11 de diciembre, de 6 a 9 de la noche, en la cual quedan cordialmente invitados. Esto sería todo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.